5 años. Era parte de uno de los jóvenes de la iglesia, ya no. Ya me di cuenta que ya hay más jóvenes en la iglesia. Y yo ya hago parte de los treintones, ¿sí? En estos días me di cuenta que ya me agacho y me suenan las rodillas. Entonces, jóvenes y adolescentes de aquí, disfruten su juventud, que eso va pasando. Y el día de hoy quiero hablarles de un tema que se llama ¿por qué y para qué? No sé si se han visto que hoy en día salen teorías y dicen, hoy en día no se dice por qué, sino para qué. Hoy no se dice, hoy usted no le dice a un niño, ¿por qué hiciste esto? Sino, ¿para qué hiciste eso? Y me causó curiosidad de ¿por qué y para qué? Y me voy al pasaje de Isaías 53, versículos 1 al 4, que dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Empieza con dos preguntas. ¿Quién ha creído? Pero no solamente me pregunta a mí, le está preguntando a los que leemos, a los que estamos con eso. ¿Quién ha creído? Y otra pregunta, ¿y a quién le ha revelado el Señor su brazo poderoso? No solamente es el que cree, es a quién Dios tuvo esa gentileza y esa generosidad de decir: conozcan que soy Dios, que soy fuerte, que soy poderoso, que soy el Dios de Israel, que soy el Dios de tu familia, que soy el Dios quien sostiene todas las cosas. Prosigue: mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado, rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Termina así el mensaje y dice: y no nos importó. ¿A quiénes dice? A todos nosotros, inclúyase. Y no nos importó. A la verdad, si Dios, cuando hace esa pregunta, ¿y a quién se le ha revelado el Señor su brazo poderoso? Fue porque Él quitó una vela, un velaje, una venda como tal, y nos empezó a importar que Jesús hubiera hecho lo que hizo. Pero lo resto no nos importó. Nosotros lo desechamos, nosotros lo despreciamos y no nos importó. Fue la misericordia de Dios. Y puntualizo, ¿qué significa por qué? Porque esta pregunta se utiliza para indagar sobre la razón, causa o motivo de algo. Parece como al profesor Girafales: ¿cuál es la causa, motivo, razón o circunstancia? Y se emplea para entender las circunstancias que llevaron a que ocurriera algo, o para conocer las causas detrás de una acción, situación o fenómeno. Por ejemplo, ¿por qué llovió ayer? En este caso, ¿por qué llovió anoche? Lo necesitábamos. O ¿por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué tomamos las decisiones que tomamos? ¿Por qué decidimos lo que decidimos? Ahora, la definición de ¿para qué? Esta pregunta se utiliza para investigar el propósito, objetivo o finalidad de algo. Se emplea para comprender el motivo o la razón por la que algo se hace o se debe hacer. Por ejemplo, ¿para qué estudias medicina? ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es su fin? ¿Para qué necesitas el dinero? ¿Para qué necesitas esa empresa? ¿Para qué necesitas prosperar? ¿Para qué?
¿Qué finalidad tiene eso? En resumen, ¿por qué se refiere a la causa o motivo de algo? Mientras que para qué se refiere al propósito o la finalidad de algo. Ahora me voy a hacer un 8 a la cabeza y nos vamos a hacer aquí un 8 a la cabeza. Porque traje 4 preguntas del por qué y 4 preguntas del para qué. Empecemos con la primera pregunta. ¿Por qué hemos elegido seguir la fe cristiana? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Porque una persona que viva en otra cultura, en otra dinámica diferente a nosotros, van a seguir otras corrientes religiosas. Pero ¿por qué nosotros hemos escogido ser cristianos? Segunda pregunta. ¿Por qué Cristo tiene tal impacto en nuestras vidas y en las vidas de millones de personas? ¿Por qué? ¿Hay un impacto? ¿Sí? ¿Un milagro? ¿Una razón de ser? ¿Por qué Jesucristo tiene un impacto en mi vida? ¿Qué causó creer? Porque si yo le pregunto a un niño, ¿por qué sigue la vida cristiana? Porque mi mamá va a la iglesia. Pero si yo le pregunto a un adulto, ¿por qué decidió o qué impacto tuvo Cristo en su vida? Debe tener una respuesta. Debemos tener una respuesta. Tercera pregunta. ¿Por qué la comunidad cristiana despierta un sentido de pertenencia y solidaridad? Hombre, si hay un impacto de Cristo en mi vida, en las obras, en mis hechos, en mis acciones, se tiene que ver reflejado algo. No venir aquí todos los domingos a la iglesia, eso es fácil. Cuando uno necesita trabajar, va todos los días a la empresa, ¿sí? Pero la vida cristiana no es así. Se supone que si hay un impacto, hay una acción, esa acción se refleja en que mi comunidad, la creencia que yo ya adquirí, el sentido de pertenencia, me lleva a dar, ser solidario, conocer a los demás, compartir con los demás, ser diferente como persona. No puedo ser el mismo, porque hubo un impacto de Cristo en mí. Y ese impacto todos los días, yo todos los días, Dios, quiero ser mejor persona, quiero ser mejor, pero todos los días. Cuarta pregunta. ¿Por qué las personas encuentran consuelo y sentido en la fe cristiana durante momentos difíciles de sus vidas? ¿Por qué las personas pueden encontrar consuelo en el Evangelio? Si nosotros no hemos encontrado consuelo en el Evangelio, algo que yo puse como un título es: ¿tenemos claro nuestra fe? Y vamos a mirar unos versículos sobre aquello, pero ahora sigue el para qué. ¿Para qué nos invita el cristianismo a reflexionar sobre el propósito y significado de nuestras vidas? No sé si alguien aquí, o en nuestro tiempo, o en estos tiempos actuales, hay algo que se llama proyecto de vida. Y ese proyecto de vida tiene que decir cuál es su propósito. A todos nos han preguntado, nos han dicho cuál es su propósito. En anterior tiempo yo hubiera contestado: no, mi propósito es ser profesional, lograr ciertos estatus o economía social, ¿sí? Ahora, si a mí me preguntan cuál es mi propósito,
Yo digo, mi propósito es diario, es hoy. Mi propósito no puede esperar a mañana. Yo mañana no sé si voy a vivir. Mi propósito es hoy. Lo que yo haga hoy me acerca a ese sueño, a ese anhelo, a eso que yo me estipulé, pero mi propósito empieza hoy. Y en el cristianismo, mi propósito es hoy. Hoy invito personas a la iglesia, hoy comparto con personas del evangelio, hoy. Por eso el propósito, ya no estamos hablando de tiempo, de lo que yo voy a hacer, sino lo que usted está haciendo hoy. Entonces, ¿para qué nos invita el cristianismo a reflexionar sobre el propósito y el significado de nuestras vidas? Segundo, ¿para qué debemos cultivar una relación personal con Dios y crecer espiritualmente? ¿Usted para qué ora? La Biblia dice que hay que orar. Sí, la Biblia dice que hay que orar. Como dice muchas otras cosas. Pero ¿para qué yo debo cultivar una relación con Dios? ¿En qué me beneficia yo tener una relación con Dios? ¿En qué sirve yo crecer espiritualmente? Si a mí me dicen que puedo crecer en conocimiento, puedo hacer especialidades, puedo hacer maestría, sin desmeritar eso, que es importante, puedo hacer un doctorado, pero en la espiritualidad no están esas categorías de maestría y doctorado, pero sí tengo que crecer espiritualmente. No me puedo quedar en el mismo sitio pensando igual como ayer. Si ustedes me preguntan, hoy ¿cómo piensa Daniel? Nos podemos quedar tertuleando bastantes cosas, porque el Daniel de hace 5 años, de hace 10 años, no es el mismo Daniel de hoy. ¿Por qué? Porque todos los días tengo que preguntarme, Señor, ¿cómo madura mi fe? ¿Cómo mi fe ha madurado hasta hoy? ¿O sigo siendo el mismo de ayer? Es triste uno ser el mismo de ayer. Es más valioso la persona que soy hoy. Avancé, conocí más, fui más allá. Tercero, ¿para qué nos anima la iglesia a compartir el mensaje de esperanza y salvación con otros y ser instrumentos de transformación en el mundo? Los que venimos a la iglesia, los que conocemos la palabra de Dios, tenemos un propósito más grande, superior, porque nosotros transformamos la sociedad. Hoy en día nos dicen, no, hay que traer educación, la educación es importante, hay que estudiar, pero ¿qué nos dicen hoy? Con educación hacemos sociedades más educadas, sociedades más seguras. Eso está en el imaginario social. Pero en el imaginario de la iglesia, perdón, no imaginario, en la realidad de la iglesia, nosotros transformamos y contenemos la moralidad, los valores y los principios de una familia. Eso transforma ya una sociedad. Y un mensaje de esperanza. Yo vengo de la ciudad de Medellín y en Medellín tenemos un problema. Estamos desbordados y hay una gran demanda en la salud mental. No damos abasto. Porque la gente tiene una ideación suicida permanente. La gente ya no tiene esperanza. En una ciudad donde es pujante, donde hemos estado, donde hablamos de Medellín con gran propiedad, pero hemos perdido algo, la esperanza. Miles y miles de personas ya no le encuentran sentido a la vida. Y es ahí donde yo le pregunto a la iglesia, ¿para qué la iglesia nos anima a compartir el mensaje de esperanza? Si yo no creo
que el mensaje que está en la palabra de Dios es un mensaje de esperanza, si yo no creo que la palabra de Dios no transforma a la sociedad, no voy a hacer nada. Pero la palabra de Dios trae esperanza y salvación. Y ahora les pregunto, en las ciudades donde ustedes están aquí, ¿se necesita el mensaje de esperanza? Cuarta pregunta, ¿para qué nos enseñan a tener visión de esperanza y redención en tiempos de sufrimiento y adversidad? No, es que el pastor se para aquí en la plataforma y dice, hermanos, hay que tener fe, vamos, adelante, hay circunstancias difíciles. Y el que está sentado allá está diciendo, ay, pastor, si usted supiera cómo es mi vida. Es que el pastor no siente lo que yo estoy sintiendo acá. Como él está bien, ¿cierto? Pero ¿para qué entonces enseñamos en tener una visión de esperanza y redención en tiempos de adversidad? Debe haber algo detrás de eso. Debe haber un sentido, si no el evangelio no tiene sentido. Y en este momento algunos estarán analizando cada pregunta. Estarán diciendo, ve, está chévere en las preguntas, las voy a copiar. Otros estarán diciendo, ve, yo nunca me había preguntado eso. Otros dirán, yo sí me había preguntado eso, pero no había tenido la capacidad o me daba pena preguntar. Y hoy quiero decirles que yo también me preguntaba muchas cosas. Porque a mí la gente me pregunta, las personas me preguntan, ¿y usted por qué es cristiano? Para mí en la universidad era fácil, porque en ese tiempo tenía pues la llama, el fuego, pero cuando voy al trabajo y me pregunta el que es ateo, ¿usted por qué es cristiano? O me hablan de personas que creen en el universo. Hoy en día uno hablar de Jesucristo es más peligroso que hablar del universo. Es que a vos el universo te puso ahí. Suena bonito. Pero si yo le digo a alguien que Jesús utiliza tu vida, hoy en día eso es peligrosísimo. Es bastante peligroso. Pero ahora, nosotros nos debemos callar. Obviamente no estoy diciendo que ustedes van a pelear, pero sí estoy diciendo que otras personas, si tienen otras posturas, nos las dicen con firmeza, con seguridad, y se supone que nosotros como pueblo de Dios tenemos esa firmeza, esa seguridad de que lo que estamos creyendo tiene algún sentido. Porque si los otros tienen seguridad en lo que creen, pues más que todo el pueblo de Dios debe tener esa seguridad. En fin, gracias a la capacidad de razonamiento que nos ha brindado Dios, podemos tener un número de conceptos y de posturas frente a lo que escuchamos. El evangelio como tal encuentra empatía con nosotros. Tiene que haber una empatía. Tiene que haber una muestra de algo. ¿Por qué? Porque en el evangelio nos podemos ver reflejados allí. Yo cuando veo la palabra y veo a estas personas, yo digo, yo me parezco a esas personas. ¿Por qué me parezco a esas personas? Porque encuentro personas reales, con necesidades compartidas y tengo similitud con ellas. No son personas que no tuvieron los problemas que yo tengo. Cuando miramos la oración de Jabes, Jabes no es que estuviera pues en la gloria. Cuando miramos esas oraciones en los salmos, cuando David se desgarra orando diciendo, Señor,
No es porque la estaba pasando bien. O sea, yo me identifico, David tenía una necesidad, él era un rey y tenía necesidades. Y vemos historias como Primera de Reyes 19, versículos 3 al 4 dice: Elías tuvo miedo. ¿Quién no ha tenido miedo? Y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Elías tenía un problema y se fue y empezó a caminar y caminar y caminó durante todo un día. Y ahí dice, estaba en el área boscosa y llegó al desierto. Se sentó bajo un árbol solitario de remata y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Y ese es un hombre de Dios. Es el profeta Elías. Es el gran profeta Elías que en Semana Santa oró al cielo y cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. Si ustedes pueden leer la historia en Primera de Reyes, Elías hizo mucho. Y aquí encuentro que Elías dice, Señor, pido morirme. ¿Por qué? Porque el evangelio me lleva a una necesidad, decir, dependo de Dios. Job 7 del 13 al 16 dice lo siguiente: pienso, mi cama me dará consuelo y el sueño aliviará mi sufrimiento, pero entonces me destrozas con sueños y me aterras con visiones. Preferiría ser estrangulado, mejor morir que sufrir así. Ahora, odio mi vida y no quiero seguir viviendo. Oh, déjame en paz durante los pocos días que me quedan. ¿Ustedes han escuchado a alguien que diga, odio mi vida? Yo he escuchado muchas veces. Ahora, estamos hablando de Job. ¿Cuántos de nosotros en esta cultura, en nuestra cultura actual, cuando uno se siente triste, la escena de la película es, me compro un pote de helado grande, me siento en el sofá, prendo el televisor y empiezo a chillar ahí comiendo helado? ¿Cierto? Esa es la típica escena. Aquí, o cuántos como él dice, pienso, me voy a mi cama, me voy a dormir, mañana va a ser otro día. No, hoy no hay problema, no hay problema. Pero dice, pienso, mi cama me dará consuelo y el sueño aliviará mi sufrimiento. Suena muy poético, pero dice Job, pero entonces se me destrozan los sueños, me aterran las visiones. O sea, tenemos pesadillas que él dice, prefiero ser estrangulado. Pues si en mi cama no puedo descansar. ¿Cuántos se han sentido identificados con él? Eso es el evangelio. El evangelio es que yo me identifico con esas personas, que yo a veces me siento en mi cama y digo, no sé. Y es normal que un creyente diga, no sé. Es normal. Pues para eso tenemos la fe, para decirle, Señor, yo no sé, pero tú sí sabes. Tú sí me puedes ayudar. Tú sí me puedes sacar. Yo no puedo. El propósito del evangelio no se limita únicamente a entender la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para la salvación,
Si bien la salvación, óigame bien, es indispensable para nuestra fe, es indispensable, Dios tiene todo un plan maravilloso para nosotros sus hijos, pero a menudo descuidamos profundizar en este asunto. Es indispensable la salvación. Jamás desde este púlpito vamos a hablar o no vamos a hablar de la salvación. Pero todo hace parte de un plan más grande. El plan de Dios es más grande. La esperanza de la vida eterna es más grande. La esperanza de que Dios nos da es más grande. El plan que tiene Dios con nosotros aquí es más grande. Pero ¿cuántos hemos profundizado en eso? ¿Cuántos sabemos ese plan? Dice Salmo 45: oh Señor mi Dios, ha realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaríamos jamás. Bonito. De un plan, la salvación, miramos que Dios dice muchos. Entre ellos, indispensable la salvación. Es importante que ustedes lleguen a la salvación, pero es importante que ustedes también sepan que todo lo que hablamos aquí en ese lugar hace parte de todos esos muchos planes de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos puedes mencionar? Porque según el salmista dice, si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaríamos jamás. ¿Por qué hay que compartir el evangelio? Porque yo tengo que tener algo que contar. Debo tener algo que contar, porque sus planes son muchos, demasiados. Hebreos 4, 15, 16 dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos. ¿Quiénes? Nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará. ¿Cuándo? Cuando más la necesitemos. ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios viene en mi rescate? Cuando más lo pidamos. Práctico. Por eso el evangelio tiene empatía. Me identifico. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Él lo sabe. Si yo no me puedo identificar con mi Señor Jesucristo, entonces ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Isaías 44 del 2 al 5 dice: el Señor que te hizo y que te ayuda, dice: no tengas miedo, oh Jacob, siervo mío, mi amado Israel, mi elegido,
pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Algunos dirán con orgullo: yo le pertenezco al Señor. Yo. Otros dirán: soy descendiente de Jacob. Y algunos escribirán el nombre del Señor en sus manos y tomarán para sí el nombre de Israel. ¿Por qué? Porque Él es el Señor quien me hizo y quien me ayuda. Por eso me identifico con el Evangelio. Personas reales, con necesidades reales, pero con un Dios fuerte y poderoso. Qué bueno, me quedan 6 minutos. Y termino con la siguiente frase. Los viernes, en Semana Santa, se suele dar el servicio con las 7 palabras del Señor Jesucristo. Pero yo, pensando en la palabra, quise solamente tomar una, que fue la 6ª palabra o frase que dio nuestro Señor Jesucristo en el camino a la cruz, que está en Juan 19:30, que dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando uno lee la palabra consumado es, parecía que todo terminó ahí. Pero cuando uno profundiza, dice lo siguiente, dicen los teólogos: este pronunciamiento es de triunfo, no es el final de la historia. Cuando Jesucristo dice consumado es, está diciendo: aquí empieza algo. Cuando Jesucristo dijo consumado es, aquí empezó mi iglesia. Cuando Jesucristo dijo consumado es aquí empieza tu milagro. Cuando Jesucristo dijo consumado es que ya no solamente la salvación es de los judíos, es para el pueblo gentil y todas las personas que quieran llegar a Él. Consumado es, no es el final, es el principio de la obra de Dios en nosotros. Es el cumplimiento de la obra que se le había encomendado: ofrecer su cuerpo, dar su vida en expiación por los pecados de los hombres. Todo su ser estuvo siempre inspirado en el deseo de hacer la voluntad del Padre y acabar su obra. Ahora, tras los muchos sufrimientos que había padecido, reconoció que lo había logrado y de que su misión sigue viva en todos nosotros para seguir dando vida en Cristo Jesús a quien lo necesite. Cuando Jesucristo dijo consumado es, pensó en misión Rema, porque consumado es, inició. Siempre termino con esta frase: porque vale la pena el Evangelio, porque Dios tiene lo mejor para nosotros. Pónganse de pie, vamos a orar. En esta tarde vamos a reflexionar sobre consumado es. Jesucristo dijo: ha iniciado algo. Y cuando Él venga por nosotros, es ahí donde termina. Pero consumado es que mi propósito es todos los días viviendo en el Evangelio, recordando que las personas que están ahí son iguales a mí. Ellos odiaron vivir. Es normal. Si nadie aquí ha pasado por eso,
quiere decir que o no está viviendo o su vida es perfecta. Pero todos en algún momento hemos pensado, no aguanto más, no soporto más. Y es normal. El punto es mirar como ellos miraron, como ellos pudieron mirar a ese Dios que los podía rescatar. Y ese es el mismo Dios en el que creemos hoy. Padre amado, en esta tarde he dado tu palabra, Señor, como he creído que tú lo quieres dar, Señor. Padre, no sé, tú eres el que sabe la necesidad de cada uno. Tú eres el que conoces la vida de cada uno. Tú sabes qué es lo que pasa en el interior de cada uno. Amado Dios, cuando he llegado, Señor, delante de ti, Señor, te puedo decir, Señor, no sé. Yo tampoco sé. Estoy aprendiendo todos los días a vivir. Estoy aprendiendo todos los días a darte mis cargas, a decirte, Señor, esto supera mi conocimiento, esto supera todas las cosas. Pero así como Job, como Elías dijeron, esto me supera, pudieron decir, Señor, pero tú eres el grande. Pudieron tener fe, porque eso es el evangelio. El evangelio es reconocer el plan más grande que eres tú, Señor.